en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 13 dice de la siguiente manera: ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El tema que vamos a estar considerando se titula Las funciones de la ley. Las funciones de la ley. Dado que han pasado varias semanas desde que comencé a predicar sobre la carta de Pablo a los hermanos en Roma, hemos aprendido la verdad de que todos los hombres son pecadores y necesitan de un Salvador, como lo dice Romanos capítulos 1 al 3. Hemos aprendido que la verdadera justicia y la salvación es posible mediante la fe en el Señor Jesucristo, capítulos 4 y 5. En nuestro mensaje anterior, aprendimos que hemos sido librados de la ley al haber muerto juntamente con Cristo. Sin Cristo estamos casados con un marido cruel y exigente, al cual era imposible satisfacer. El capítulo 6 nos mostró de que pasamos de la esclavitud a ser siervos de Cristo. Y en el capítulo 7 vemos cómo ahora estamos con un nuevo esposo. Por el Evangelio, ahora estamos casados con Cristo, quien nos ha tratado con amor, misericordia y perdón. Esas son verdades benditas que siempre debemos tener presentes. Ahora, en los versículos que tenemos ante nosotros esta mañana, Pablo ilustra su enseñanza sobre la ley al permitirnos echar una mirada sumamente íntima sobre la vida de un hombre que vive sin Cristo, pero sujeto a la ley. Pablo se involucra a sí mismo en esta ilustración, como si nos estuviese dando su autobiografía, sobre todo cuando vivía sin Cristo y bajo la ley. Con todo su argumento, Pablo va a revelar un lado del hombre que la mayoría trata de mantener profundamente enterrado, oculto. Los versículos 7 al 13 nos hablan de los días cuando Pablo no conocía a Cristo. Nos lleva de regreso a una época de su vida donde la ley regía todo lo que él era y todo lo que él hacía. Él compartirá con nosotros lo que ha aprendido acerca de la ley y su condición delante de Dios en ese estado, en esa circunstancia. No será algo bonito lo que nos va a decir, pero es una enseñanza que cada persona necesita aprender y comprender. Caminemos entonces junto al apóstol Pablo en este viaje a su pasado,
cuando era un fariseo moralista y de cómo logró librarse de esa perdición que estaba sufriendo en su vida. Vamos a considerar las lecciones que Pablo va a compartir con nosotros mientras mantenemos el tema en nuestra mente, las funciones de la ley. Y dice ahí en el versículo 7, dice ahí el apóstol Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La función de la ley, hermanos, es revelar el pecado. Pablo abre esta sección con dos preguntas. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Desde luego nos comparte inmediatamente la respuesta y nos dice, en ninguna manera. La ley vino de Dios y por lo tanto no podemos concluir que ella es mala, que ella es pecaminosa, precisamente porque proviene de Dios. Sin embargo, y aunque es verdad que la ley es santa y buena, también es necesaria para tener una comprensión adecuada sobre la naturaleza del pecado. Pablo nos revela la verdad de que fue esa santa ley la que le enseñó para que él pudiera llegar a entender sobre el pecado, hermanos, sobre la naturaleza del pecado, sobre lo que es el pecado. Pablo menciona el pecado de la codicia particularmente, aunque no es una lista exhaustiva, ¿verdad? Él habla acerca de la codicia, nos dice que si la ley no hubiese dicho no codiciarás, entonces él jamás hubiese sido un hombre codicioso. Pablo no está culpando a la ley de su pecado. No está diciendo que por culpa de la ley él se convirtió en un hombre pecador. Simplemente está señalando la verdad de que la ley dejó bien en claro lo que realmente era el pecado. Y así mostró que él era un pecador. La ley revela, exhibe, expone al pecado y todo lo que es él. Pablo había vivido su vida, hermanos, tratando de guardar la ley con tanta precisión que terminó perdido, terminó extraviado. Pensó que todo tenía que ver con cosas externas y con cosas físicas, con cosas religiosamente prácticas. Pero finalmente la ley se encargó de mostrarle que su problema era algo que comenzaba en su corazón. Y eso es exactamente lo que Jesús enseñó ahí en Mateo capítulo 5, en los versículos 21 al 48. ¿Sí recuerdan? Jesucristo está mostrando precisamente que el problema del hombre es el corazón, o se encuentra en el corazón. Dice Mateo capítulo 5, vamos a leer algunos párrafos, no vamos a leer todo el pasaje. Mateo capítulo 5, comenzando en el versículo 21. Todo este discurso básicamente tiene la misma idea. Mateo capítulo 5, versículo 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es lo que la ley dice. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Y así en cada párrafo, Jesucristo muestra que el problema está en el corazón del hombre.
La ley es buena, pero la ley exhibe el pecado que hay en el hombre. Si el hombre perdido nunca pone atención a lo que dice la ley, entonces nunca va a descubrir el terrible problema en el que se encuentra. Cuando Pablo entendió eso, se dio cuenta que su religión era bastante pequeña, hermanos, bastante inútil, y que no tenía ningún poder para salvarlo, para llevarlo a la vida eterna. La ley no podía mantenerlo en una relación estable con Dios. Finalmente, el apóstol Pablo tuvo que reconocer, tuvo que aceptar que su corazón estaba sumamente manchado por sus pecados. Por eso, cuando fue confrontado con el evangelio, él no opuso ninguna objeción, ninguna resistencia cuando le dijo: lava tus pecados invocando su nombre. Pablo entendió que era un pecador y la ley reveló esa verdad. La conclusión de todo esto es que la ley revela la pecaminosidad de la carne humana a través de nuestras acciones, pero también revela la miseria del corazón humano. La ley revela el pecado. En segundo lugar, dice el versículo 8 de Romanos capítulo 7, hablando de las funciones de la ley, dice ahí la Escritura: mas el pecado, versículo 8, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La función de la ley, hermanos, es reavivar el pecado. Reavivar el pecado. Pablo nos dice que el pecado toma la ley como una oportunidad para tentarnos al mal. La palabra ocasión que usa el apóstol Pablo ahí en el versículo 8 significa literalmente oportunidad. De hecho, la Nueva Versión Internacional y algunas otras Biblias, en lugar de ocasión, traducen oportunidad. Literalmente la palabra hace referencia a un punto de partida. Es lo que significa literalmente esa palabra, punto de partida. Pablo representa al pecado como un enemigo que ve la ley como una oportunidad o un punto de partida para crear en nosotros un deseo hacia el pecado. Se presenta la ley y dice: no codiciarás. Te voy a llevar a la codicia. ¿Para qué? Para que quebrantes la ley. El pecado aprovecha esa oportunidad. Pablo nos dice que el pecado le hizo codiciar porque la ley prohibía la codicia. Todos los días, hermanos, vemos esa misma realidad a nuestro alrededor, todo el tiempo. Por ejemplo, cuando usted ve un letrero que dice: manténgase alejado de el pasto, la gente inmediatamente siente el deseo de pisar el pasto. Hay una parte en la persona que quiere pisarlo. Cuando vemos un letrero que dice límite de velocidad 50, ¿y qué hacemos? Le queremos dar más y le damos más. Al menos 60. Solo para mostrar que podemos violar la ley y salirnos con la nuestra. La ley siempre revela una actitud dentro del pecador que quiere intentar vivir conforme a su propio deseo. Eso es exactamente el proceso que trajo el pecado al mundo. Si ustedes recuerdan allá en el jardín del Edén. Dios hizo al hombre a su imagen y lo colocó en un ambiente perfecto, con todas las necesidades cubiertas, todo, hermanos. Tenía comunión con Dios. Tenía un lugar hermoso donde vivir. Tenía a su pareja perfecta.
toda clase de alimento. Tenía todo lo necesario para vivir y vivir bien el hombre. Pero hubo una excepción. En Génesis 2:17 Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí estaba la ley de Dios, era no comer de ese árbol. Sin embargo, cuando se dio esa ley, ahí surgió ¿qué cosa? Ocasión, oportunidad para el pecado. Cuando se entrega la ley, ahí nace. Ahí el pecado brota. Ahí el pecado va a querer vivir, hermanos. Va a reavivarse el pecado. Esa ley resultó ser el trampolín que utilizó Satanás. ¿Para qué? Para hacer caer al hombre. ¿Cómo hago caer a este? ¿Cómo? ¿Cómo lo tiento? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Qué puedo ofrecerle para que peque? ¿Que coma una manzana? ¿Que coma una pera? Pues no era pecado comer peras. ¿Que se coma una sandía? Tampoco. ¿Qué puedo hacer? Y entonces cuando la ley se hizo presente, no comerás de aquí. Ahí está la oportunidad que estoy buscando. Ahí está, eso es lo que necesito. Oyes, con que Dios les ha dicho que no coman de este árbol, así que ni lo miremos, que ni lo toquemos. Ahí está la oportunidad, hermanos. El pecado toma ocasión por el mandamiento. Toma oportunidad para arrastrarnos a la perdición. Reaviva el pecado. Dice Pablo, ¿verdad? Mas el pecado, tomando oportunidad por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Esta última parte del versículo no intenta enseñarnos que antes de la ley no había pecado, hermanos. No es lo que está diciendo Pablo. Está diciendo que el pecado está muerto. Pero cuando viene la ley, ¿el pecado qué hace? Deja de estar muerto, reaviva. Vemos claramente que el pecado era tan común entonces como lo es ahora. Aún antes de la ley de Moisés. Antes de que existiera la ley de Moisés, ¿no había pecado en el mundo? Claro que había pecado, hermanos. Había pecado. Lo que Pablo está diciendo es que donde no existe ley, tampoco existe, fíjese bien lo que voy a decir, el pleno conocimiento de lo que es el mal. El pecado existe. Pero cuando no hay ley, no hay un pleno entendimiento de lo que es la maldad. La codicia existe. Pero cuando la ley dice no codiciarás, entonces ahí se hace de manifiesto, se revela el pecado existente, se le pone nombre a eso, el pecado reaviva, el pecado toma fuerza, el pecado se torna vivo para llevarnos más allá de la ley y conducirnos al infierno, hermanos. La ley revela el pecado y la ley reaviva el pecado. En los versículos 9 al 11 dice Pablo: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando oportunidad, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado utilizó la ley para engañar y para matar
al ser humano. Esto quiere decir que la ley arruina a los pecadores. La función de la ley es arruinar a los pecadores, hermanos. En el versículo 9, el apóstol Pablo nos dice que hubo un tiempo en su vida que se sentía vivo, que se sentía bien. Dice ahí el verso 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Qué cosa? Vivía. Estaba vivo. Yo vivía en ese tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando seguía la ley y la guardaba con exactitud, el apóstol Pablo pensaba que era el medio adecuado, correcto y necesario para su salvación, hermanos. Él pensaba eso. Guardó la ley en un esfuerzo por obtener la vida eterna. Y le estaba yendo bastante bien. Vean lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Le estaba yendo aparentemente muy bien. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Vean cómo el apóstol Pablo pretendía la salvación. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Parece ser que le estaba yendo bien, ¿no? Irreprensible en cuanto a la ley. Circuncidado al 8º día. Guardaba todas las tradiciones. Hebreo de hebreos. En 2 Corintios capítulo 11, una vez más se revela esto del apóstol Pablo, versículos 18 al 29. 2 Corintios capítulo 11, versículos 18 al 29 dice, fíjese bien, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno os enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Fíjese todas las cosas que el apóstol, todas las buenas obras que menciona Pablo aquí. Sin embargo, cuando el Señor le abrió los ojos, hermanos, al mostrarle que la ley
podía ser quebrantada muy fácilmente en el corazón como en la carne, Pablo se dio cuenta de eso y murió. Llegó a darse cuenta de que todo ese esfuerzo, toda su rectitud y todas sus esperanzas, todos los sueños que tenía no eran más que polvo en el viento. Pablo conoció la dura realidad de que él era como suciedad. Él conoció la dura realidad de que todas sus buenas obras, de que todas sus justicias eran como trapos de inmundicia. Por eso una y otra vez dice ahí, hablo con locura. Estoy hablando como un loco al exponer todas mis buenas obras, al decir que él es un siervo superior de Cristo. Si alguno es siervo de Cristo y dice hablo con locura, yo más que todos. Pero él está consciente de que su salvación no depende de esas cosas. Por eso dice, estoy hablando como un loco. No piensen, hermanos, que el apóstol Pablo va a estar en un ladito del trono del Señor ahí, a mero adelante. ¿Por qué? Por todo lo que hizo. No piensen ustedes que Pablo va a ser salvo por todo lo que hizo. Miren todo lo que hizo, hermanos. Peligros en el mar, peligros en el desierto, peligros de falsos hermanos, peligros de los judíos. Y además, un israelita irreprensible en la ley. ¿Se va a salvar Pablo por todo eso? Él sabe que no. ¿Por qué? Porque él ha entendido que es un miserable pecador a pesar de todas esas cosas buenas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermanos? Todo lo que hizo Pablo, su raza, su manera irreprensible de vivir, cumpliendo todas las exigencias de la ley, todas las tradiciones, la circuncisión, y además ahora un siervo en toda la extensión de la palabra, naufragando, padeciendo ayunos y toda clase de sufrimientos por Cristo. ¿Cómo es que llegó a la ruina de que a pesar de todo eso es un miserable pecador? ¿Sabe por qué? Porque la ley arruina a los pecadores. Tengamos mucho cuidado cuando nosotros aquí pensamos que vamos a entrar al cielo si hacemos las suficientes buenas obras. ¿Por qué es usted salvo, hermano? ¿Por qué usted tiene la esperanza de ir a la gloria? ¿Porque no deja de congregarse? ¿Porque da buena ofrenda? ¿Porque canta sin instrumentos musicales? ¿Porque cumple con todas las normas y tradiciones de la iglesia? El que piense eso va a terminar en el infierno, porque la ley siempre es quebrantada. Somos pecadores, miserables y perversos. Somos salvos entonces por la fe en Cristo, por su sacrificio. Porque así como Pablo, así funciona para nosotros. Cuando nos vemos a nosotros mismos como realmente somos, y eso si fuese posible, porque a veces nos engañamos nosotros mismos, hermanos. A veces nosotros mismos nos engañamos, decimos, no, yo soy una persona decente, honrada. De la sociedad yo soy de las personas bien, yo soy bien. Yo no tomo, no fumo, no ando en pachangas, me la paso trabajando, cumplo en mi casa, soy una buena esposa, decente. Bueno, pero cuando nos vemos como realmente somos, es decir, cuando nos vemos a través de los ojos de Dios, a través de la ley de Dios, a través de la norma de conducta que Dios ha establecido para los hombres, eso destruye por completo la imagen hermosa y preciosa que nosotros mismos hemos creado.
¿Qué hace la ley? Nos arruina. Nos arruina, hermanos. El conocimiento de la realidad del pecado es devastador, hermanos. Porque cuando usted se confronta con la norma de conducta de Dios, con la ley de Dios, eso le quita toda gloria. Le quita todo brillo. Le quita todas las cosas buenas y bonitas que usted pensaba de sí mismo. Nos arruina la ley. Antes de que seamos salvos, primero debemos estar conscientes de nuestra condición. Y ahí es donde entra la ley. La ley nos arruina, y nos arruina a tal grado que tenemos que reconocer que necesitamos de la gracia de Dios. Para eso nos arruina la ley. Uno pudiera decir, ¿y para qué nos arruina la ley? ¿Por qué nos pone en esa condición? Para que usted reconozca que es un miserable, perverso y que necesita de la gracia de Dios. Nadie puede levantar la cara y pararse aquí y decir, no, yo voy a ser salvo porque soy el mejor cristiano, el más fiel de todos. El perfecto, santo. No, hermanos, porque cuando se mira a la luz de la ley de Dios, usted es un miserable culpable. Y lo único que le queda es apelar a la gracia de Dios. Dice el versículo 10 de Romanos capítulo 7, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pablo nos está diciendo que había confiado en la ley, ¿para qué? Para vida. Pero al final, todo lo que la ley pudo entregar fue condenación, muerte y una eternidad en el infierno, hermanos. La ley no pudo salvarlo. Cuando el hombre mantiene listas de lo que debe o no debe hacer, simple y sencillamente va a quebrantar tarde o temprano esa lista. Por ejemplo, ustedes están conscientes de que no debemos mentir, ¿verdad? De que no debemos tener ciertos pensamientos. Estamos conscientes en eso. Y hasta le enseñamos a los niños, no haga esto, no lo otro, no aquello, esto sí, esto sí, esto no y esto no y esto no. Dígame, sinceramente, ¿no quebrantamos esas listas? Dice, hermano, yo no soy mentiroso. ¿Cómo no? ¿Alguien aquí no es mentiroso? No, yo nunca digo mentiras, nunca. Si dice mentira, no diga que no. La otra vez le preguntaron cuántos años tiene y dijo que tenía menos. Mentiroso. ¿Cuánto pesa? 20 kilos. Mentiroso. ¿Usted nunca ha robado un centavo? No, nunca. Mentiroso. Cuando usted miente, usted dirá, hermano, pero son mentirillas, son mentirillas. Es más, algunas son piadosas, mentirillas piadosas. Mentiroso, es un mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios dice que todos los hombres son mentirosos. Ahora va a decir usted que no es cierto, que Dios está loco, que se equivoca Dios.
Y esto nos enseña que aunque la ley es buena, hermanos, la ley es buena. También la ley misma nunca puede salvarnos. ¿Por qué? Porque somos mentirosos, codiciosos. Dice Pablo, si la ley no dijera no codiciarás, yo no sería codicioso. ¿Qué está diciendo Pablo? Soy codicioso. Y esa es una lección que muchos de nuestros días necesitamos aprender, porque muchos son los que confían en su propia justicia porque cumplen con ciertas obras o actividades religiosas y se dicen fieles. ¿Somos fieles? Sí, pero no por nuestros esfuerzos, no por nuestra justicia, hermanos. La triste verdad es que a pesar de que cumplen con toda precisión y celo muchas y cada una de sus actividades u obras religiosas, finalmente se perderán por haber confiado en su propia justicia. ¿Por qué? Porque no son justos. Dice la Biblia que no hay justo, ¿qué? Ni aun uno. Si el hombre tuviese el poder, la habilidad o la capacidad de salvarse a sí mismo, en vano murió Cristo. Pero dado que Cristo murió, eso indica que los hombres no tienen esa capacidad, no tienen esa habilidad. No pueden salvarse, no pueden ser justos. ¿Quién es el Salvador? Jesús es el Salvador, no nosotros. La salvación descansa en su gracia, en su misericordia, en su bondad, no en nuestra justicia. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo hombre. Ahora dice Pablo en el versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. El pecado había aprovechado la oportunidad que la ley había dado en la vida de Pablo, hermanos. Se aprovechó el pecado. Dijo, aquí está la oportunidad. Aquí está la oportunidad para revivir, para manifestarme, para expresarme, para que me vean. Pablo estaba adormecido creyendo que alcanzaría la vida eterna por esforzarse en guardar la ley. Dice Pablo, aquí está la ley de Dios para ser salvo, voy a cumplir con la ley. Voy a someterme a la ley, voy a estar bajo el dominio de la ley, voy a estar bajo sus exigencias, pero lo único que pudo alcanzar es mostrar la maldad y la perversión que había en su alma. Eso es todo lo que hace la ley, nos arruina. Qué error estaba cometiendo Pablo al pensar que alcanzaría la vida eterna, la salvación, por guardar la ley. Cuando Pablo vio la verdad de su situación, hizo lo que muchos necesitan hacer. Se deshizo de su dependencia de la ley y abrazó a Jesús por fe. Se deshizo de todo eso. Todas las cosas que eran para mi ganancia, las tengo por basura. Porque era basura, hermano, su vida. Era una miseria su vida. Claro, usted podría decir, pero ¿qué le pasa si el apóstol Pablo era un hombre santo, un hombre justo, recto, guardaba la ley, era celoso, las tradiciones? Es más, era de la secta más rigurosa del judaísmo. Era fariseo. La palabra fariseo quiere decir los separados. Los separados, los apartados. Una secta muy rigurosa, hermanos. Y Pablo mismo dice, pertenecía a la secta más rigurosa de nuestra religión. Sin embargo, era un miserable pecador. Si alguno de nosotros está tratando de abrirse camino al cielo, hermanos, debe saber que nunca va a poder. Usted puede hacer
toda clase de cosas para abrir ese camino, toda clase de obras, toda clase de acciones buenas, toda clase de ejercicios religiosos, toda clase de abstinencias, pero finalmente va a fracasar, porque la ley lo va a abrumar con tantas exigencias al punto de que usted no va a tener otra opción más que clamar por la salvación, por la gracia de Dios. Lo único que encontramos en la ley, en la lista de normas, es la ruina, hermanos. Eso es todo lo que encontramos. En los versículos 12 al 13, el apóstol Pablo escribió sobre la ley: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley que hace, la ley fortalece el pecado, lo maximiza. La conclusión del apóstol Pablo es que la ley es santa, es justa, es buena, hermanos. ¿Quién puede decir cuando la ley dice no matarás, no codiciarás? ¿Quién puede decir que eso es malo? Todos lo aprobamos, hasta los ateos. Todos aprobamos eso, es bueno, es santa, es justa la ley. Por tanto, el problema no está en la ley. El problema no radica en la ley, el problema está con el infractor de la ley. Ahí está el problema. El mal no es en la ley, sino en el corazón del hombre. Hay quienes en nuestros días, por ejemplo, no les gusta que se predique de la Biblia. ¿No le ha tocado a usted que hay personas que no les gusta que les hable usted de la Biblia? Les habla usted de la Biblia y dice, no, ni me andes hablando de la Biblia, no me hables de eso. No me interesa, no quiero escuchar, no quiero oír. Bueno, déjeme decirle que no hay ningún problema en la Biblia. No tiene ningún problema. ¿Quién se atrevería a decir que la palabra de Dios es mala, es injusta, es perversa? ¿Quién? Nadie. Todas las personas que en su sano juicio analizan la Biblia concluyen que es buena, justa y santa. Incluso algunos le llaman la santa palabra de Dios, las sagradas escrituras, porque esos son. Pero entonces, ¿por qué alguien se opone a que se la lean? ¿Por qué alguien de pronto siente rechazo? Bueno, porque el problema no está en la Biblia. El problema está en el corazón de la persona. Ahí está el problema. Pablo nos dice que la ley fue dada para revelar la verdad sobre el pecado. Dice el versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado, para revelarse como es Él, para mostrar su naturaleza, hermanos, para que lo conociéramos en toda la extensión de la palabra, en cuerpo entero. Dice, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de la ley, por medio de la bondad de la ley. ¿A fin de qué? A fin de que el mandamiento, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Ve? Gracias a la ley podemos conocer la esencia del pecado, lo corrupto del pecado, lo ruin. Mis hermanos, la ley nunca puede salvar el alma. Precisamente porque vean lo que sucede. Por la ley se revela, se magnifica, se muestra toda la oscuridad profunda del pecado, hermanos, que hay en nosotros. Entonces la ley no puede salvarnos.
La ley lo exhibe y lo condena. La ley no puede salvarnos. No es que la ley sea mala, no es que la ley sea imperfecta, simplemente que la función de la ley es exhibir, mostrar la dureza, la maldad, la negrura del pecado y condenarlo. Por eso la ley no puede salvarnos. Sin embargo, en lo que nos ayuda la ley es en señalarnos a aquel que puede salvarnos de las consecuencias de nuestros pecados. No puede hacer el trabajo de salvarnos, pero puede hacernos tan miserables en nuestra condición actual que queramos encontrar un Salvador. Que podamos decir, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá salvarme? ¿Quién podrá tener misericordia de mí? Me doy cuenta por la ley que soy un miserable, que estoy perdido, que soy culpable, que merezco la condenación, que soy corrupto, sucio, ruin y asqueroso. ¿Quién puede hacer algo por mí? ¿Quién podrá rescatarme del infierno eterno? Nos apunta, nos lleva a eso, a buscar la salvación, la gracia, hermanos. Nos mete en la oscuridad al punto de que buscamos un rayito de luz. Y ahí es donde entra la gracia de Dios. Jesús murió en la cruz para hacer posible el perdón de nuestros pecados. Cumplió la ley. Jesús cumplió las justas demandas de la ley. Y ahora, al poner nuestra fe en Él, podemos ser eternamente salvos por su gracia. Entonces, lo que hago como cristiano no lo hago para salvarme. Lo que hago como cristiano lo hago precisamente por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Hacemos lo que hacemos. Y esa es la razón por la cual la Biblia debe continuar siendo predicada en su totalidad, hermanos. ¿Saben por qué no hay gente aquí ahora? Porque no están conscientes de su condición. Usted vaya, pregúnteles, oiga, ¿por qué usted anda tan contento ahí caminando? Venga a la iglesia, lo invitamos. No, gracias. Voy al mercado, voy al fútbol, oiga, pero ¿por qué anda tan quitado de la pena? ¿No tiene temor de Dios? No, pues yo trabajo, yo pago mis impuestos, ya me bautizaron, ya cumplí con la primera comunión, ya hice esto, ya hice aquello, estoy tranquilo, no tengo problema con Dios. Todos los días hago mis oraciones, todos los días yo oro por mis hijos, yo oro por ellos para que Dios les bendiga. En la noche antes de dormir también hago mi oración, leo la Biblia. ¿Qué están haciendo? Están confiando en sus buenas obras. Por eso necesitamos predicar la Biblia, hermanos, predicar más la Biblia para que el hombre sepa cuál es su condición delante de Dios. Para que abran sus ojos, como el apóstol Pablo que abrió sus ojos. Para que vean su condición miserable y perdida, para que se den cuenta y entonces no tengan otra opción más que tener que venir a Cristo para el perdón de sus pecados. Mis hermanos, espero que podamos ver que la ley puede hacer muchas cosas con el pecado. Puede revelar el pecado, reavivar el pecado, arruinar a los pecadores y reflejar al pecado en todo lo que es, en toda su naturaleza. Sin embargo, hay una cosa que la ley no puede hacer. No puede eliminar el pecado. Esa no es la función de la ley. La ley no puede eliminar, quitar, borrar nuestros pecados. Para eso, lo que está disponible y lo que necesitamos es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Por su sangre, en su sangre,
seremos salvos. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.